tocó la Edad Media. Ujú. Listo. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es aquel periodo histórico de la civilización occidental que se dio entre el siglo V y el siglo XV, convencionalmente. El inicio de la Edad Media se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o también en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, que fue la publicación de la Biblia de Gutenberg, y con el fin de la Guerra de los 100 años. Ok. Pásela, Ramón. Listo, profe. Ujú. ¿Qué es la Edad Media o qué significa la Edad Media? Bueno, cuando nos referimos a la Edad Media, estamos hablando del periodo de la historia que fue en el siglo V hasta el siglo XV. Este periodo de 1000 años de historia comenzó, como ya dije, con la caída del Imperio Romano en el año 476 y termina en el siglo XV con un conjunto de acontecimientos que llevan a la caída del sistema feudal. En el siglo XV, ¿qué pasó en el siglo XV? En el siglo XV fue un siglo marcado por los cambios y sucesos importantes en el descubrimiento de América, a manos del conocido Cristóbal Colón. En Mm. 1492, a manos de Cristóbal Colón, en 1492. Con la caída del Imperio Bizantino, en el año 1453, esos acontecimientos se unen a dos hechos históricos resaltantes, que fue el final de la Guerra de los 100 años y la invención de la imprenta, que fue lo que dije anteriormente. ¿Qué pasó ahí? La sociedad empezó a desarrollar otras formas de organización y las ciudades se vuelven importantes. Pase, Ramón. No, ya no tiene más. Oiga, no, ¿cómo es que no? Uy, Sí, es que sí no tiene. tengo más. Listo, prove. Las etapas. Ujú. Listo. ¿Cuáles fueron las etapas? Las etapas fueron divididas en dos, la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. La Baja Edad Media comienza en el siglo XII y culminó a mediados del siglo XV. Esa se caracteriza por el surgimiento progresivo de las actividades comerciales y donde las ciudades fueron tomando cada vez como más importancia y relevancia, levantándose entre ellas la famosa burguesía que gobernaría posteriormente. En la Alta Edad Media se dio entre el siglo IX hasta el siglo XI, donde el feudalismo creció y se desarrolló por completo. Esta se caracterizó por producir los alimentos y otros productos de la mano sirvientes y siendo dominadas por los señoríos. Pásela, David. Listo. Características de la Edad Media. En la economía se instaura el famoso sistema feudal, que duró todo ese periodo, sustituyendo al sistema de la esclavitud anterior. En este hay un proceso de retroceso de la gran propiedad. Aparece un mayor número de campesinos libres y el cobro de impuestos se vuelve cada vez más difícil. Listo. En la sociedad, la ciudadanía romana, que ya venía en la crisis, había llegado a su fin. Los pueblos germanos se invaden y se instalan en territorio romano. El Estado romano entra en una gran crisis y no logra sostener los fundamentos que imponía sobre la sociedad. Ahí fue donde se inicia un proceso de abandono del esclavismo. Listo, bro. La iglesia en la Edad Media. En la iglesia en la Edad Media, los reyes y las reinas y otros líderes derivan de gran parte de su poder de sus alianzas con la protección de la iglesia. En lo religioso, la iglesia católica se convertía en la institución más poderosa y se dio al cristianismo. Y las enseñanzas de la Biblia eran reproducidas en las pinturas, en las vidrierías de las iglesias y en los libros, como las iglesias católicas, que uno va y, por ejemplo, uno mira la parte superior por el techo y se ven todo este tipo de vidrierías. Listo. Sigue la educación. En el transcurso de la sociedad medieval,
Hubo una gran parte de población que no tenía acceso al conocimiento. Hubo una concientización acerca de la educación, ya que la formación se hacía importante en el comercio, que utilizaba la escritura y el cálculo. Y ese mismo periodo surgieron las escuelas fuera de la iglesia. Listo. Ahora este tema que Alejo me dijo que hablara sobre él, que fue la peste negra, Muy que es lo que importante. estamos viviendo actualmente. Ujú. Listo. ¿Qué fue la peste negra? La peste negra, o como también era llamada la peste bubónica o peste neumática, que fue una de las mayores pandemias que ha azotado a la humanidad, específicamente a Europa, Asia y el norte de África. Esta ocurrió en el siglo XIV, alcanzando su pico máximo entre los años 1345 y 1350. ¿Por qué fue causada la enfermedad o la pandemia? Esta pandemia fue causada por una bacteria que se transmitía a través de las pulgas de las ratas. Por culpa de esta pandemia, se llevó un tercio de la población de Europa. Esta pandemia fue traída desde Asia y entró a Europa a través de los puertos de comercio más activos, como los de Venecia y Génova. Que no. ¿Listo, profe? ¿Qué más? ¿Cuántas personas murieron aproximadamente por la peste negra? Pero un poco de millones. Un tercio de la población de Europa. ¿Y cuánta era la población de Europa en ese momento? ¿En serio, profe? Sí. No, profe, ahí sí no sé. Si quiere espera, busco. Bueno, ¿y por qué se dio la peste negra? Exactamente. Obviamente fue por una bacteria, pero ¿por qué, digamos, se generó una bacteria sabiendo que pues las personas ya tenían como pensamiento analítico? Pues no sé, profe, yo diría que era que querían acabar con una parte de Europa. No, Eh, señor. no sé, pero la peste negra no se produjo como por la picadura de una pulga. Sí, pero a lo que me refiero es, bueno, la gente ya pues existía, digamos, ya había cierta, voy a llamarlo tecnología, ¿cierto? Para evitar todas esas cosas, porque no, o sea, ¿por qué se dio una pandemia tan grande? ¿Bien? Digamos que, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo ahora, pues se dio, o se supone que se dio, fue por, eh, digamos, por culpa de, digamos, de los seres humanos, ¿cierto? En cierto sentido. Aunque dicen que fue por otros motivos, pues, peores, pero eh, en esa época, pues, no habían como ese tipo de pensamientos, de decir, no, es que tenemos que acabar con la humanidad, ¿cierto? Entonces vamos a tirar digamos, esta enfermedad. ¿Bien? Pero ya tengo el dato. ¿Cuántos? Murieron 50 millones de personas en 5 años. Sí. Si no fueron más, en realidad creo que fueron un poquito más, pero pues digamos que un aproximado, sí. Gracias, David, por compartirlo. Em, ¿Qué pasó con el tema de la peste negra? Resulta que en esa época de la Edad Media, la Iglesia Católica tenía mucho, digamos, tenía mucho poder con respecto a todo, ¿sí? Incluso poder político, ¿bien? Em, Entonces, la Iglesia Católica no permitía que se hiciera investigación científica aún, ¿bien? Entonces, cuando empezó a enfermarse la gente por culpa de la peste negra, debido a que la gente ni se bañaba en esa época, ¿bien? O sea, en esa época la gente no se bañaba, la gente, mejor dicho, o sea, todo era muy desordenado en la parte social, ¿sí? Entonces, cuando empieza a enfermarse la gente, la Iglesia Católica no permite que se investigue a las personas, no permite que se abran, por ejemplo, los cuerpos de las personas, porque eso era un pecado, ¿cierto? Ellos decían que eso era un pecado pues para ellos, entonces no se permitía abrir como tal a las personas. Entonces no había forma de definir, bueno,
qué fue lo que pasó, por qué se dio esa enfermedad o por qué se estaban enfermando la gente, o cómo podían llegar, digamos, a una cura si no podían hacer como esos estudios. Entonces, pasa un tiempo de aproximadamente unos 3, 4 años, ¿sí? Hasta que la Iglesia Católica le toca ceder, porque también se empezaron a enfermar ya los sacerdotes, empezaron a enfermar personas de la iglesia. Entonces ahí sí les tocó ceder y les tocó permitir hacer estudios con las personas para poder definir una cura, ¿sí? O si no, hubiese sido mucha más gente la que hubiera muerto, ¿sí? En ese momento, en ese preciso momento, es que nace lo que llamamos hoy en día la investigación científica, ¿bien? Porque ya permiten que los científicos, que los médicos generen estudios pues de todo este tipo de cosas o de sucesos que pasan, ¿bien? Listo, Trujillo, muchas gracias. Se nota que leyó bien, entonces, cuando quieras. Bueno, profe, pues yo hablar, ahí me tocó pues el periodo hispánico. Entonces, pues vamos a empezar con pues y empiezo a decir ya. Cuando Bueno, quieras. profe, el periodo hispánico empezó hace ya más de 500 años cuando unos navegantes de procedencia española, comandados de Cristóbal Colón, estaban buscando una ruta para ir ¿qué? Al sur de Asia. Pero por accidentalmente encontraron América. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por consecuencia de la guerra contra España y los árabes, España quedó en malas condiciones. Con deudas, la agricultura y el comercio se veían muy afectados. Entonces, ¿qué le tocó hacer a España? España comerciaba por una ruta que era por Constantinopla. La India. Entonces, los reyes como que piensan y acceden a lo que él le dice y le dan dinero para que construyan barcos, para que contrate marineros y puedan comprar alimentos para el viaje. Profe, yo puede pasar la profe. Sí, Gracias. espere que está. Con la llegada de Colón a América se inició como ya ellos cuando llegaron allá, ellos como que vieron el terreno, vieron que los indígenas tenían muchos recursos naturales, entonces ahí ellos empezaron a negociar. De que, por ejemplo, él llegaba al territorio indígena, entonces ellos veían que tenían oro. Entonces ellos llegaban y le decían, mire, tengo una peineta, tengo un cepillo. Entonces para ellos era como la gran cosa, porque ellos jamás habían visto un producto así. Entonces ellos decían, listo, entonces esto como vale este oro, este vale esta tierra. Entonces ellos al ver de que ya no estaban con nada, empezaron ya a maniobrarle a ellos, a los españoles. Y ya, profesora, lo único, qué pena. Tranquila, muy bien.